Hola, en esta oportunidad vamos a hablar de lo que es circulación mayor y menor y ciclo cardíaco. La circulación mayor y menor, que es lo mismo que decir sistémica y pulmonar respectivamente, nos habla de dos circuitos, que hay un circuito que es este que tenemos acá abajo, que es el circuito sistémico, que es el que se inicia a partir del ventrículo izquierdo con la salida de la sangre rica en oxígeno a través de la aorta y se distribuye a los distintos tejidos y órganos y luego retorna eh, por la vena cava inferior y la vena cava superior a la aurícula derecha y finalmente al ventrículo derecho. Esta sangre es pobre en oxígeno y para volver a oxigenarse necesita pasar a este circuito menor, este circuito pulmonar, a través de la arteria pulmonar y luego regresar por las venas pulmonares a la aurícula izquierda, para finalmente llegar al ventrículo izquierdo. Entonces, para repasar, podemos decir que la circulación mayor se inicia en el ventrículo izquierdo, en la arteria aorta, y finaliza en la aurícula derecha a través de la vena cava superior e inferior. En cambio, la circulación menor o circuito menor se inicia en el ventrículo derecho con la arteria pulmonar, que dijimos que era sangre pobre en oxígeno, y regresa a la aurícula izquierda por medio de las venas pulmonares. Ahora vamos a hablar del ciclo cardíaco. Uno define habitualmente el ciclo cardíaco como un ciclo que comprende dos etapas, una llamada sístole y una llamada diástole. La sístole con un objetivo que es propulsar la sangre a los distintos circuitos, al sistémico y el pulmonar, o mayor y menor respectivamente, y una diástole donde el objetivo es llenar el ventrículo que se ha vaciado durante la etapa anterior. Como vamos a ver ahora más adelante, esta definición va a ser escueta porque en realidad vamos a ver que participan otra serie de fenómenos y si uno se queda solamente en estos dos puntos, vamos a tener una definición pobre de lo que es realmente el ciclo cardíaco. Fases. Bueno, las fases que presenta son por un lado la sístole, dijimos, y por otro lado la diástole. Pero a su vez, la sístole y la diástole están divididas en una contracción isovolumétrica sistólica, es decir, los ventrículos llenos ya de sangre comienzan a contraerse una vez que se cierran las válvulas auriculoventriculares, pero no puede expulsar la sangre, por lo tanto el volumen dentro del ventrículo se mantiene igual, por eso es isovolumétrica, pero sí hay contracción. En un momento se van a abrir las válvulas sigmoideas porque van a ser vencidas por la presión intraventricular y va a comenzar la fase de expulsión. Luego de expulsarse la sangre, las aurículas que ya estaban teniendo contenido de sangre van a empezar a tener más volumen hasta que en un momento van a vencer la resistencia de las válvulas auriculoventriculares y van a empezar a llenarse. Pero en un momento donde las válvulas están cerradas, es decir, las válvulas sigmoideas aórticas que se cerraron porque la presión de la aorta venció la presión de la sigmoidea aórtica, en ese momento se van a cerrar, como les decía. Al cerrarse van a estar las válvulas cerradas, o sea, la sigmoidea aórtica y las auriculoventriculares también. Entonces, esa primera etapa de la diástole se llama fase de relajación isovolumétrica, porque el contenido de sangre del ventrículo es poco, pero se mantiene constante. Entonces tenemos la fase, como les decía, de isovolumétrica diastólica. Luego de esto, las aurículas que, como les decía, se estaban llenando de sangre, vencen la presión de las válvulas auriculoventriculares y comienzan a llenarse. Primero rápidamente, luego más lento y luego en forma activa por la contracción de la aurícula. Acá podemos ver cómo están llenas en esta etapa las aurículas, los ventrículos vacíos, que esto en realidad no sucede así, sino que los ventrículos tienen un pequeño contenido de sangre, pero no están vacíos completamente como se muestra acá. La presión que se genera dentro de las aurículas vence las válvulas auriculoventriculares, empieza la fase de llenado rápido, lento de los ventrículos. Por lo tanto, acá estamos en una fase de relajación isovolumétrica y acá una fase de llenado. Y luego comienza la contracción isovolumétrica. Encontramos todas las válvulas cerradas, al igual que en este punto, pero esta es la fase de contracción isovolumétrica, hasta que se vence la presión en las válvulas sigmoideas y la sangre se eyecta.
en este caso hacia la arteria pulmonar y acá hacia la arteria aorta. Entonces el periodo diastólico, dijimos que tiene una fase de relajación isovolumétrica diastólica que se inicia ni bien termina la sístole, se produce en el cierre de las válvulas sigmoideas, los ventrículos se relajan y los aurículos ventriculares se abren. En la fase de llenado ventricular, repasamos también, se produce la apertura de las válvulas auriculoventriculares, llenado ventricular que primero es rápido, luego lento y dijimos que finalmente es activo con la contracción auricular. Acá, solamente para graficar esta fase de llenado, repasamos lo que es el periodo sistólico, entonces dijimos que hay una fase de contracción isovolumétrica sistólica que comienza con el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Como las válvulas sigmoideas están también cerradas, el ventrículo empieza a contraerse, aumenta la presión y esa presión produce la apertura de las sigmoideas y eso lleva a la siguiente fase, que es la fase de expulsión. Entonces se abren las sigmoideas, como dijimos, y el ventrículo se vacía. En este caso ya la presión empieza a bajar y las válvulas sigmoides se cierran. Acá vemos la sístole, donde la sangre es bombeada hacia los distintos vasos arteriales, la arteria pulmonar y la arteria aorta. Y llegamos finalmente a este diagrama, que es el diagrama de Wiggers. El diagrama de Wiggers es un diagrama que es temido por muchos, pero en realidad uno debería adoptarlo como un diagrama amigo, ya que están representados un montón de fenómenos que se dan que nos van a ayudar a comprender mucho mejor lo que está sucediendo en cada etapa del ciclo cardíaco. Si uno ve este gráfico, primero le llama la atención que obviamente hay varias curvas, pero vamos a ver que en realidad es una sumatoria de gráficos. Pero lo que sí está expresando este diagrama es la definición que les hablaba hace un rato de ciclo cardíaco. Decir que solamente sístole y diástole es una definición escueta. Acá lo que vemos es que realmente la sístole y diástole son unas etapas que se dan mientras están sucediendo un montón de fenómenos, ¿sí? Fenómenos sonoros, fenómenos eléctricos, fenómenos de volumen, fenómenos de presión, fenómenos mecánicos. Y estos fenómenos mecánicos, y como les dije, de volumen, sonoros y eléctricos, son los que están representados en este diagrama. Si vemos en este eje, lo que podemos encontrar es volumen y presión, ahora después lo vamos a explicar mejor, y en este eje de las X está representado el tiempo. Yo suelo empezar a analizar este diagrama a partir de lo que es más precoz, que es la conducción eléctrica, porque después los fenómenos de contracción se van a dar inmediatamente después de las despolarizaciones. Antes de comenzar a explicar, quiero mostrarles también que está dividido, ¿sí?, en estas columnas, que estas columnas lo que están dividiendo son lo que es sístole y diástole. Fíjense que acá está repetido 2 veces el ciclo, pero acá tenemos, si empezamos por la contracción isovolumétrica, tenemos la contracción isovolumétrica sistólica, ¿no?, la fase de eyección, la relajación isovolumétrica y las 3 etapas de la diástole, la fase de llenado rápido, la de llenado lento, esto lo llama diastasis, y la sístole auricular. Ahora bien, vamos a analizar el electrocardiograma. El electrocardiograma, ustedes no tienen todavía conocimiento de qué se trata, pero les cuento que es el registro eléctrico del corazón desde la superficie del tórax. Y tiene una primera onda que es la onda P, que marca la despolarización auricular, un complejo QRS que marca la despolarización del ventrículo y una onda T que nos habla de la relajación. Si vamos a la onda P y dijimos que es de la despolarización auricular, tenemos que darnos cuenta inmediatamente que esto va a preceder la sístole auricular o contracción auricular o patada auricular. Por lo tanto, estamos en el final de la etapa de llenado. Si hablamos del complejo QRS, nos vamos a dar cuenta que está inmediatamente antes de que comience a contraerse el ventrículo. Por lo tanto, está antes de esta etapa, que es la fase de contracción isovolumétrica. Y después nos encontramos con la onda T,
donde ya el ventrículo empieza a recuperarse porque se está repolarizando para comenzar nuevamente con el ciclo. Ahora, si hablamos que el corazón empezaba a contraerse, pero las válvulas estaban todas cerradas, veríamos que no habría cambios de volumen, pero sí habría cambios de presión. Si no hay cambios de volumen, que esto lo estamos viendo en esta curva de volumen ventricular, vemos que el volumen se mantiene constante, estaríamos en una etapa que, como la presión aumenta mucho y el volumen no lo hace, estaríamos en la etapa de contracción isovolumétrica sistólica, ¿no? Que es esta que está acá. En el otro extremo de esta caída de volumen, vamos a ver que el volumen tampoco varía, y la presión en cambio bajó. Por lo tanto, estamos en la otra punta, que es la relajación isovolumétrica. Entonces, tenemos la contracción isovolumétrica sistólica con el cierre de la válvula aurículo-ventricular, la sigmoidea estaba cerrada, aumenta la presión y esa presión vamos a ver cómo se va a transmitir luego a la aorta. Pero volviendo al gráfico de volumen, si se abre la válvula, se cierra la válvula aurículo-ventricular y la sigmoidea está cerrada, dijimos que el volumen estaba constante. Pero cuando se abre esta válvula, que es la válvula sigmoidea aórtica, lo que va a pasar es que el volumen dentro del ventrículo va a empezar a descender. ¿Hasta qué etapa? Hasta la fase isovolumétrica diastólica. Luego, cuando ya se abre la válvula aurículo-ventricular, el volumen dentro del ventrículo empieza a aumentar. Y eso porque estamos en la fase de llenado rápido, de llenado lento, y luego hay una pequeña elevación más del volumen que está dado justamente por la contracción auricular. Entonces tenemos analizadas este registro que es el electrocardiograma, la curva de volumen, y ahora vamos a analizar la curva de presión. Dijimos que en la fase isovolumétrica sistólica la presión aumentaba rápidamente hasta llegar a un valor donde iba a vencerse la resistencia que ofrecía la válvula sigmoidea aórtica. Ese valor es la presión diastólica, la que uno habitualmente toma, que registra a nivel periférico, y es de aproximadamente unos 80 milímetros de mercurio. La presión sigue aumentando y llega a un máximo, que es la presión de 120 milímetros de mercurio, que es la presión sistólica. Eso se transmite a esto que ven por debajo, que está en la línea discontinua, que es la presión de la aorta, o sea, llegan a valores similares. Pero fíjense que la presión cae hasta un valor cercano a cero, mientras que en la aorta se mantiene bastante alta, y eso es porque el circuito tiene que tener una presión adecuada que facilite, que posibilite el adecuado flujo a los tejidos. Si no, sería inadecuado y eso disminuiría el aporte de sangre a nivel periférico. Entonces, cae la presión, como dijimos, en la fase isovolumétrica diastólica, para luego volver a comenzar. Entonces ya analizamos la presión a nivel ventricular y la presión a nivel de la aorta. Nos queda solamente esta curva de presión, y después vamos a analizar el sonograma. Esta curva de presión, fíjense que tiene a nivel de la contracción auricular una onda A, luego hay una onda C y luego hay una onda B. Estas ondas A, C y B, que ya vamos a ver más adelante cuando veamos la parte de semiología, es la presión auricular, pero que uno puede visualizarla a nivel de las venas yugulares como el pulso venoso, que tiene justamente estas ondas A, C y B. Acá entre la C y la B hay una caída, una onda negativa o un valle que se llama onda X. Estas ondas nos están mostrando, como acá, la contracción auricular, por ejemplo, y la contracción ventricular, mientras que la onda B, fíjense que aparece luego de la relajación isovolumétrica, está en la diástole, está en la fase de llenado. Bien. Y por último tenemos el sonograma, el fonograma, que en realidad esto
si bien se puede hacer con un equipo de audio, es lo que uno en realidad está haciendo al apoyar el estetoscopio en la superficie del tórax. Vamos a encontrar este primer ruido que se produce por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, uno lo representa como DUM, y un segundo ruido que se da por el cierre de las válvulas sigmoideas, que uno lo representa con el TAC, el DUM y el TAC, que uno conoce como primer y segundo ruido. Pero entre el TAC y el DUM, o sea, entre el segundo ruido y el primer ruido, puede aparecer durante el periodo diastólico, entre el primer tercio y el segundo tercio, un tercer ruido. Este tercer ruido puede ser fisiológico como anormal, es decir, patológico. Esto después lo vamos a analizar a qué se debe, pero fíjense que está inmediatamente en la fase de llenado rápido. Con esto, bueno, vemos cómo nos ayuda en realidad a ver este diagrama más que dificultar. Nos pasa que, bueno, la primera impresión siempre al verlo y ver tantas curvas es que va a ser algo complicado de aprender. Pero si realmente uno estudia con este gráfico y ve todos los fenómenos que se suceden y aprende a interpretarlo adecuadamente, se resuelve gran parte del estudio de este tema. Por último, vamos a ver la curva de presión-volumen. La curva de presión-volumen es otra forma de ver el ciclo cardíaco. Y acá vamos a ver que se grafica la presión intraventricular y por otro lado el volumen ventricular. Esto está hecho para el ventrículo izquierdo. Vemos una curva acá arriba y otra curva acá abajo. Esta primera curva se la conoce como curva de presión-volumen de fin de sístole o también curva de contractilidad, mientras que esta curva es la curva de presión-volumen de fin de diástole o también curva de compliance. Acá vamos a empezar a aprender algunos conceptos de lo que es justamente contractilidad, compliance, distensibilidad, elasticidad, que son términos que a veces se usan en forma inadecuada. Pero bien, dentro de estas curvas nos encontramos otra, ¿sí? Es un bucle, y este bucle lo que está representando son las distintas fases del ciclo cardíaco. Vamos a empezar a analizarlo. Acá, en este punto, vamos a ver que partimos de aproximadamente unos 50 mililitros y el volumen empieza a aumentar hasta unos 120 mililitros. O sea, hay un cambio de 70 mililitros, pero no vemos un cambio importante en la presión. Acá lo que estamos viendo es que hay una fase de llenado ventricular. Por lo tanto, estamos en esta fase que se llama fase 1, estamos en el periodo de llenado y estamos en la diástole, ¿no? ¿Se llena hasta cuándo? Hasta que en un momento la presión del ventrículo vence las auriculoventriculares. Se cierran las válvulas auriculoventriculares y como las sigmoideas estaban cerradas y el corazón empieza a contraerse porque ya le llegó el estímulo de las aurículas al ventrículo, empieza la contracción isovolumétrica. ¿Hasta cuándo llega la contracción isovolumétrica? Hasta que la presión, que es de aproximadamente unos 80 milímetros de mercurio, vence las válvulas sigmoideas, en este caso la aórtica, y esto lo que hace es que el volumen descienda dentro del ventrículo porque se lo está aportando a la aorta. La presión sigue subiendo hasta un máximo, que es el de 120, que dijimos que es la presión sistólica, para luego volver a caer hasta una presión cercana a cero. Entonces pasamos a la fase 3, que es el periodo de eyección, de expulsión. ¿Hasta cuándo? Hasta que la presión dentro de la aorta actúa sobre la válvula sigmoidea aórtica, la cierra, y al cerrarse están todas las válvulas cerradas, o sea, la auriculoventricular y la sigmoidea aórtica, por lo tanto llegamos a la fase isovolumétrica, pero de relajación. ¿Sí? Estamos en la fase isovolumétrica diastólica, donde la presión va a caer cercano a cero, pero el volumen con el que nos vamos a quedar dentro del corazón, del ventrículo de unos 50 mililitros, no va a cambiar. Entonces, acá lo que estamos viendo son dos fases que forman parte de la diástole, la 4 y la 1. La 4 es la relajación isovolumétrica diastólica y esta es la fase de llenado, y la 2 y la 3, que son parte de la sístole.
donde acá tenemos la contracción isovolumétrica sistólica y acá la fase de eyección. Y en cada uno de estos puntos lo que vamos a tener son la apertura y cierre de válvulas. Acá el cierre de la válvula aurículo-ventricular, acá la apertura de las válvulas sigmoidea, de la válvula sigmoidea aórtica, acá el cierre de la sigmoidea aórtica y acá la apertura del aurículo ventricular. ¿Por qué es importante este gráfico? Ahora, después, más adelante, lo vamos a utilizar para interpretar lo que es el fenómeno de Frank Starling o también analizar estados fisiológicos y fisiopatológicos del corazón. Pero, para que tengan como ejemplo, hablamos que esta era la curva de contractilidad. Fíjense, por ejemplo, cómo la podríamos utilizar. Si aumentara la contractilidad, es decir, si tuviera una curva por acá, veríamos que este punto no estaría acá, sino que estaría acá. O sea que el volumen del ventrículo sería de unos 120 milímetros de mercurio a, vamos a ponerle acá, unos 30 milímetros de mercurio. Mililitros estamos hablando, sería de unos 120 mililitros a unos 30 mililitros. Esto quiere decir que el vaciado sería superior. Por lo tanto, podemos decir que este volumen, que es el volumen que queda al final de la sístole, está relacionado justamente con la contractilidad. Cosas así son las que podemos analizar con un gráfico como este. Acá otra cosa que estamos viendo es este punto que está acá, es el volumen que le queda al ventrículo luego de vaciarse, por lo tanto es el volumen de fin de sístole. Y este volumen que está acá es el volumen después de llenarse, es el volumen de fin de diástole. Si estos son unos 120 y estos son 50, estamos diciendo que el volumen de fin de sístole sería 50 y el de fin de diástole de unos 120. Toda la sangre que se llenó acá es lo que después se vacía. Entonces, si teníamos 120 y teníamos 50, se expulsó 70 mililitros. Esos 70 mililitros que se expulsan con cada latido es el volumen sistólico. Y lo que queda, como dijimos, es el volumen de fin de sístole. Esto que hablamos de volumen sistólico, si lo expresamos en porcentaje, estamos hablando de la fracción de eyección. Bueno, espero que se haya comprendido y si no, lo charlaremos después en las clases. Así que bueno, saludos y hasta la próxima.